Lo más difícil de la traición no es el dolor, es la confusión que deja. Como alguien que yo amaba pudo hacerme esto, que hice mal porque no fui suficiente. Hoy vengo a romper esas preguntas con la verdad del Espíritu Santo. No hiciste nada mal, fuiste suficiente. El problema nunca fuiste tú, fue la limitación de quien te falló. Y quiero que entiendas algo más: lo que perdiste no define lo que viene. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, y terminó gobernando naciones. José fue vendido por sus propios hermanos y terminó gobernando los que lo rechazó. Tu traición también tiene un propósito. Pedro cayó, negó a Jesús, se sintió indigno, derrotado. Pero Jesús lo restauró y sopló sobre él Espíritu Santo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El problema nunca fue la actividad, nunca fue cantar, nunca fue trabajar. La iglesia de Éfeso tenía obras, tenía paciencia, tenía doctrina, tenía discernimiento, pero el cielo encontró una ausencia. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Apocalipsis 3:4. No cambies este momento, porque quizás esta adoración sea la respuesta que llevabas tiempo esperando. Si tu alma está cansada o tu cuerpo necesita un milagro, Jesús está aquí. Quédate hasta el final. Y si esta presencia toca tu vida, suscríbete y adora con nosotros. Escucha esto. Él pudo bajar, pero no bajó. Pudo soltar los clavos, pudo callar el dolor, pudo dejar la cruz, pudo hacer temblar la tierra otra vez, pero se quedó. Se quedó cuando el cielo cayó. Se quedó cuando la sangre cayó. Se quedó cuando nadie entendía. Se quedó por amor. Y si hoy miras esa cruz de verdad, ya no puedes seguir siendo el mismo. La tarde se hizo oscura en Jerusalén. El viento gemía el cielo sin responder. La tierra temblando bajo su dolor. Y el hijo cargando el peso del pecado. No había belleza en aquel madero, solo clavos, espinas y humillación. La multitud gritaba sin comprender, los labios se burlan, no quieren creer. Pero en ese silencio tan lleno de horror se estaba escribiendo mi redención. Y no bajó, aunque pudo hacerlo, no bajó, aunque dolía el cuerpo, no bajó, porque
porque pensaba en mí y no bajó, porque te vio a ti y no bajó de la cruz. Cuando la sangre de Jesús es declarada, las cadenas comienzan a romperse, la oscuridad empieza a temblar y todo ataque se desvanece. Aunque no lo puedas ver ahora, algo está pasando aquí. El cielo se está moviendo en silencio y tu victoria está por venir. Escucha esto ahora, porque hay personas intentando cambiar, pero no pueden. Escuchan palabras, pero siguen igual. ¿Y sabes por qué? Porque no es la voz del hombre la que transforma el corazón, es el Espíritu Santo. La palabra dice que Él es quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No es argumento, no es emoción, no es presión, es presencia. Y te digo con autoridad espiritual, el Espíritu Santo está hablándote ahora. Escucha esto en tantas palabras, pero nada cambió en ti. Intentaste por tus fuerzas, pero no pudiste salir. Pero cuando Él te toca, todo empieza a quebrar. Lo que estaba escondido comienza a manifestar. Presta mucha atención, porque esto no es solo una canción, es un llamado del cielo. Tal vez el tiempo pasó y el fuego que antes ardía dentro de ti ya no quema como antes. Tal vez las luchas de la vida intentaron apagar el altar de tu corazón, pero hoy el Espíritu Santo te llama otra vez. Te llama a volver, te llama a encender el fuego, te llama al primer amor. Porque la palabra dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y también dice: porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hubo un tiempo en que el fuego ardía fuerte dentro del corazón. La llama empezó a disminuir y aquello que era fuego vivo casi dejó de existir. Pero hoy regreso al altar, regreso al lugar del amor, porque el fuego que viene del cielo aún vive dentro de mi corazón. Jesús habló de las 10 vírgenes en Mateo 25. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Todas tenían lámparas, pero no todas tenían aceite. Y cuando el esposo llegó, las que no tenían aceite se quedaron fuera. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo. Escucha esta promesa poderosa. La palabra dice en Apocalipsis: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hay gente que sonríe pero sigue con sed. Sed de paz, sed de amor, sed de verdad, sed de descanso. Y han buscado en tantas fuentes pero siguen vacíos. Así estaba aquella mujer
con el cántaro en la mano, pero el alma seca. Y fue allí, junto al pozo, donde Jesús le habló. Recibe esta palabra. Si tu alma tiene sed, con tantas historias en el pecho y una sed que no podía ocultar, había buscado en tantas aguas, pero ninguna la pudo llenar. Su cántaro estaba en sus manos, pero el alma a punto de quebrar. Había buscado en tantas aguas, pero ninguna la pudo llenar. Su cántaro estaba en sus manos, pero el alma a punto de quebrar. Con tantas historias en el pecho y una sed que no podía ocultar. Había buscado en tantas aguas, pero ninguna la pudo llenar. Jesús sí supo discernir la herida que no la dejaba vivir. Dame de esa agua que sana mi interior. Dame de esa fuente que me devuelve el corazón. Dejó el cántaro junto al pozo, ya no lo necesitaba más. Corrió al pueblo con nueva vida y les dijo: vengan a ver quién me encontró aquí. ¿Cuántas veces fuiste a buscar lo que nunca te pudo llenar? ¿Cuántas veces corriste con sed y terminaste igual otra vez? Él no vino solo a aquí. Pedro cayó, negó a Jesús, se sintió indigno, derrotado. Pero Jesús lo restauró y sopló sobre él Espíritu Santo. Toda opresión antigua, todo ciclo que se repite, empieza a romperse ahora. Porque el mundo espiritual responde a la autoridad. Y en el nombre de Jesús, toda legalidad se cancela. Declara conmigo: en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda herencia de maldición. Renuncio a enfermedad, miseria, opresión. Renuncio a ciclos de fracaso. En el nombre de Jesús. Hoy no es un día común. Hoy es un día de rompimiento. Toda fuerza que vino contra tu vida, toda palabra que se levantó, toda opresión que te ha perseguido, pierde poder ahora mismo. Porque cuando Jesús entra, las cadenas no resisten. Intentaron apagar mi voz, intentaron detener mi fe, pero dentro de mí hay un fuego que no se puede esconder. Caminé en medio de la lucha, cargué pesos sin entender, pero hoy levanto mi mirada y empiezo a creer. Algo se está rompiendo aquí, lo puedo sentir. Tu poder está cayendo sobre mí. Se rompen las cadenas, se caen las murallas.
Jesús llegó a la región de los Gadarenos y un hombre salió a su encuentro, poseído, dominado, atado por una legión de demonios. Vivía entre los muertos, gritaba de noche, sería a sí mismo. Nadie podía controlarlo, ni cadenas, ni fuerzas humanas, porque lo que lo dominaba era espiritual. Pero escúchame, cuando Jesús llega, el infierno lo reconoce primero. Y hoy yo te digo con autoridad, lo que te atormenta va a reconocer que Jesús ya llegó. Vivía perdido entre tumbas, sin identidad ni dirección. Su mente estaba cautiva, su alma llena de opresión. Gritaba en medio de la noche, sin nadie que pudiera ayudar, atado por fuerzas oscuras que nadie podía quebrar. Pero todo cambia cuando Jesús pisa el territorio donde entra lo oculto se revela. Cuando Jesús llega, el infierno tiene que huir. Lo que te atormentaba no puede quedarse en ti. Escucha esto. Jesús no habló con el hombre, habló con lo que estaba adentro. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Porque eran muchos, pero no importa cuántos sean, ninguno resiste. Una palabra desciende, una orden espiritual, y todo lo que te ataba ya no puede gobernar. Cuando Jesús llega, las cadenas caen hoy. Lo que te dominaba pierde todo control. Cuando Jesús llega, el infierno tiene que huir. Lo que te atormentaba no puede quedarse en ti. Las lágrimas escondidas, los ciclos que se repiten. Pero hoy tu presencia entra en este momento y empieza a tocar lo más profundo. En el nombre de Jesús, toda carga empieza a soltarse, todo peso empieza a caer. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse profundamente, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Escucha esto. Fue allí, en el lugar secreto, donde todo comenzó. Había una mujer
muchos años doblada, no miraba el cielo, solo veía el polvo. Caminaba cargando algo invisible. No era solo su espalda, era opresión, era cansancio, era vergüenza acumulada. Entraba al templo así, pequeña, silenciosa, acostumbrada al dolor. Y quizás tú también te acostumbraste a vivir así. Pero ese día Jesús entró. Y cuando Él entra, nadie queda igual. Él no vio solo una postura torcida, Él vio una historia quebrada. Y sin que ella gritara, sin que ella explicara, Él declaró: mujer, eres libre. Años mirando hacia abajo, sin fuerzas para levantar, cargando heridas antiguas que nadie quiso escuchar. Cada paso era pesado, cada día igual al ayer. Pero en medio del templo algo empezó a suceder. Cuando Jesús pronuncia tu nombre, la opresión tiene que huir. Cuando su voz rompe el silencio, tu espalda empieza a ser. Cuando Jesús pronuncia tu nombre, la opresión tiene que huir. Cuando su voz rompe el silencio, tu espalda empieza a subir. Ella no pidió protagonismo, no interrumpió el culto, no exigió milagro, solo estaba allí y Jesús la vio. Hay dolores que no sabes explicar, hay batallas que nadie nota, pero el cielo sí. Declaro ahora: toda vergüenza acumulada pierde autoridad. Toda palabra que te marcó queda cancelada. Toda opresión invisible se rompe en el nombre de Jesús. Porque cuando Él impone sus manos no hay proceso largo, hay decreto. Y cuando Él declara libertad, nadie puede discutirlo. Hoy se rompen 18 años, hoy se rompen temporadas, hoy se rompen cadenas. Jesús no empezó con la enfermedad, empezó con el perdón. Hay personas caminando físicamente, pero por dentro están paralizadas, paralizadas por la culpa, paralizadas por errores del pasado, paralizadas por vergüenza, paralizadas por palabras que alguien dijo hace años. Y Jesús mira esa parálisis interior. Por eso lo primero que sale de su boca es misericordia. Jesús no se aleja del quebrado, Jesús se acerca. Cuando la mujer que sufría flujo de sangre por 12 años se abrió paso entre la multitud, la ley decía que ella impura, la gente debía apartarse. Pero Jesús se detuvo, y cuando ella tocó su manto, Él no la rechazó. Él dijo: hija, tu fe te ha salvado. La llamó hija con pasión. Cuando el ciego Bartimeo gritaba al borde del camino: Jesús, ten misericordia de mí, la gente
intentó callarlo, pero Jesús se detuvo otra vez y preguntó: ¿qué quieres que te haga? El Rey del universo, preguntando a un mendigo con pasión. Cuando detrajeron al leproso, un hombre que nadie quería tocar, la escritura dice algo impresionante en Marcos 1:41. Jesús, movido a misericordia, extendió la mano y lo tocó. Eso es Jesús. Él toca lo que el mundo rechaza. Él levanta lo que el mundo abandona. Él perdona lo que todos condenan. Y por eso aquel paralítico no solo salió caminando, salió libre. Porque Jesús no vino solamente a sanar cuerpos, Él vino a restaurar personas. Escucha esto. Tal vez el enemigo te dijo que tu historia ya estaba definida, que tus errores te condenaron, que tu caída fue demasiado grande. Pero mira el evangelio. Pedro negó a Jesús 3 veces y aún así fue restaurado. La mujer adúltera iba a ser apedreada, pero Jesús dijo: ni yo te condeno. Zaqueo era ladrón y despreciado por todos, pero Jesús entró a su casa. Mateo era publicano y Jesús lo llamó discípulo. Jesús no vino a buscar perfectos, vino a levantar paralíticos del alba. Y si hoy tú llegaste hasta Él, aunque sea cargado por el peso de la vida, aunque sea cansado, aunque sea sin fuerzas, Jesús todavía dice: tus pecados son perdonados. Y cuando esa palabra cae sobre una vida, la parálisis termina, la esperanza vuelve y la persona se levanta. Así que escucha bien esta declaración profética. Hoy la culpa pierde su poder. Hoy Jesús te mira con compasión. Y la misma voz que habló en Cafarnaúm está hablando ahora. Levántate, toma tu historia y camina. Tal vez el peso del pecado te dejó sin ánimo para levantarte, pero hoy el cielo está declarando algo poderoso. Cuando alguien llega hasta Jesús, nunca sale igual. En aquella casa de Cafarnaúm, un hombre llegó cargado por 4 amigos. No podía caminar, no podía levantarse. La vida parecía haberse detenido. Pero cuando Jesús lo miró, no vio solamente su cuerpo, vio su alma. Y hoy declaro con autoridad espiritual: Jesús te mira a ti también. Y dice la misma palabra que dijo aquel día: tus pecados te son perdonados. Cargado por manos cansadas, sobre un techo abierto por la fe, un hombre llega frente al maestro sin saber lo que iba a suceder. Su cuerpo preso, sin movimiento, la esperanza casi se apagó. La misericordia comenzó, porque Jesús no mira solo la herida, Él mira el corazón también. Y antes el milagro del cuerpo, Él sana el alma de alguien. Presta mucha atención, porque lo que vas a oír ahora no es solo una canción,
es una respuesta del cielo. Tal vez se levantaron acusaciones contra ti. Tal vez hablaron cosas que no eran verdad. Tal vez intentaron manchar tu nombre y herir tu historia. Y tu deseo fue responder, defenderte, explicar todo. Pero hoy el Espíritu Santo te dice algo: no entres en esa guerra, porque quien te defiende no es tu voz. Muchas palabras se levantaron intentando herirte a ti. Muchas voces hablaron mentiras, querían verte caer así. Acusaciones como flechas, mientras algunos hablan contra ti, Jesús habla por ti. Porque hay personas que están viviendo como si algo dentro de ellas hubiera muerto. Sueños que murieron, relaciones que se rompieron, proyectos que quedaron enterrados, fe que se enfrió con el tiempo. Hay gente caminando, pero por dentro se siente como si estuviera en un sepulcro. Pero hoy el cielo te recuerda algo poderoso. La Biblia dice en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso significa que cuando Jesús llega, la muerte pierde autoridad. Y hoy yo declaro sobre tu vida: lo que parecía muerto no terminará en el sepulcro. Porque cuando Jesús llama, hasta lo que estaba muerto tiene que responder. Había un hombre llamado Lázaro, 4 días dentro del sepulcro. La esperanza parecía perdida, todo parecía terminado. Marta lloraba sin consuelo, María no podía entender. Pero cuando Jesús llegó al lugar, la muerte tuvo que retroceder. Jesús todavía resucita, tu historia Él restaurará. Jesús todavía resucita lo que el mundo enterró. Jesús todavía resucita lo que el cielo prometió. Jesús todavía resucita. Oh, Jesús todavía resucita. Tu milagro llegará. Quitaron la piedra del sepulcro cuando nadie esperaba más. Jesús levantó su voz al cielo y algo empezó a cambiar. El que estaba muerto salió.
ansiedad y depresión. Espíritu Santo, hoy vengo como estoy, con pensamientos que no paran, con emociones que pesan, con una carga que a veces no se explica. Pero tu palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Ay, suelto lo que no puedo cargar más! Toda angustia acumulada, toda ansiedad escondida, toda tristeza profunda, no la guardo más, la pongo delante de ti, y en el nombre de Jesús la dejo ir. Hoy no la retengo, hoy no la escondo, hoy no la acepto. Declaro con fe angustia, ansiedad y depresión. Sal ahora de mi vida. Abrir un peso en mi pecho que no me dejaba respirar. Pensamientos que en silencio no me dejaban avanzar. Pero hoy levanto mi mirada y vuelvo a ti, porque sé que en tu presencia hay descanso y hay amor. Suelto, entrego, ya no lo cargo más. Sal ahora angustia, ansiedad y depresión. Toda angustia acumulada, toda ansiedad escondida, toda tristeza profunda, no la guardo más, la pongo delante de ti, y en el nombre de Jesús la dejo ir. Hoy no la retengo, hoy no la escondo, hoy no la acepto. Declaro con fe angustia, ansiedad y depresión. Sal ahora de mi vida. Abrir un peso en mi pecho que no me dejaba respirar. Pensamientos que en silencio no me dejaban avanzar. Pero hoy levanto mi mirada y vuelvo a ti, porque sé que en tu presencia hay descanso y hay amor. Suelto, entrego, ya no lo cargo más. Sal ahora angustia, ansiedad y depresión. No tienen parte en mí todo lo que vino a oprimirme. Hoy se tiene que ir de aquí. Sal ahora angustia, ansiedad y depresión. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse profundamente, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y
lloró diciendo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Escucha esto. Fue allí, en el lugar secreto, donde todo comenzó. Había una mujer, muchos años doblada, no miraba el cielo, solo veía el polvo. Caminaba cargando algo invisible. No era solo su espalda, era opresión, era cansancio, era vergüenza acumulada. Entraba al templo así, pequeña, silenciosa, acostumbrada al dolor. Y quizás tú también te acostumbraste a vivir así. Pero ese día Jesús entró. Y cuando Él entra, nadie queda igual. Él no vio solo una postura torcida, Él vio una historia quebrada. Y sin que ella gritara, sin que ella explicara, Él declaró: mujer, eres libre. Años mirando hacia abajo, sin fuerzas para levantar, cargando heridas antiguas que nadie quiso escuchar. Cada paso era pesado, cada día igual al ayer. Pero en medio del templo algo empezó a suceder. Cuando Jesús pronuncia tu nombre, la opresión tiene que huir. Cuando su voz rompe el silencio, tu espalda empieza a ceder. Cuando Jesús pronuncia tu nombre, la opresión tiene que huir. Cuando su voz rompe el silencio, tu espalda empieza a subir. Ella no pidió protagonismo, no interrumpió el culto, no exigió milagro, solo estaba allí y Jesús la vio. Hay dolores que no sabes explicar, hay batallas que nadie nota, pero el cielo sí. Declaro ahora: toda vergüenza acumulada pierde autoridad. Toda palabra que te marcó queda cancelada. Toda opresión invisible se rompe en el nombre de Jesús. Porque cuando Él impone sus manos no hay proceso largo, hay decreto. Y cuando Él declara libertad, nadie puede discutirlo. Hoy se rompen 18 años, hoy se rompen temporadas, hoy se rompen cadenas sin fin. Mucho tiempo estuve guardada como flecha escondida en su mano, mientras otros brillaban afuera. Yo aprendí a confiar en sus planes. Pensé que era invisibilidad, que nadie me iba a notar. Mucho tiempo estuve guardada como flecha escondida en su mano, mientras otros brillaban afuera. Yo aprendí a confiar en sus planes. Pensé que era invisibilidad, que nadie me iba a notar. Escucha esto ahora, porque hay personas intentando cambiar, pero no pueden.
escuchan palabras, pero siguen igual. ¿Y sabes por qué? Porque no es la voz del hombre la que transforma el corazón. Es el Espíritu Santo. La palabra dice que Él es quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No es argumento, no es emoción, no es presión, es presencia. Y te digo con autoridad espiritual, el Espíritu Santo está hablándote ahora. Escucha esto de tantas palabras, pero nada cambió en ti. Intentaste por tus fuerzas, pero no pudiste salir. Pero cuando Él te toca, todo empieza a quebrar. Lo que estaba escondido comienza a manifestar. No es el hombre quien convence, no es la voz del hombre la que transforma el corazón. Es el Espíritu Santo. La palabra dice que Él es quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No es argumento, no es emoción, no es presión, es presencia. Y te digo con autoridad espiritual, el Espíritu Santo está hablándote ahora. El Espíritu Santo no expone para destruir, Él revela para sanar. No acusa como el enemigo, Él convence con amor. Y cuando Él habla, tú lo sientes. No es condenación, es un llamado. Es para traerte de vuelta y tu historia restaurar. No es culpa lo que te ata, es gracia llamándote. Él muestra lo que está oculto, pero no para avergonzar. Es para traerte de vuelta y tu historia restaurar. Si estás sintiendo esto ahora, no es casualidad. Es el Espíritu Santo llamándote. Y yo profetizo, el corazón endurecido empieza a rendirse. La mente confundida empieza a aliviarse. Y lo que estaba lejos vuelve a la presencia. Presta mucha atención, porque esto no es solo una canción, es un llamado del cielo. Tal vez el tiempo pasó y el fuego que antes ardía dentro de ti ya no quema como antes. Tal vez las luchas de la vida intentaron apagar el altar de tu corazón, pero hoy el Espíritu Santo te llama otra vez. Te llama a volver, te llama a encender el fuego, te llama al primer amor. Porque la palabra dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y también dice, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hubo un tiempo en que el fuego ardía fuerte dentro del corazón. La llama empezó a disminuir y aquello que era fuego vivo casi dejó de existir. Pero hoy regreso al altar, regreso al lugar del amor, porque el fuego que viene del cielo aún vive dentro de mi corazón. La parábola de las 10 vírgenes
nos enseña algo poderoso. 5 eran prudentes, 5 eran descuidadas. La diferencia no era la apariencia, la diferencia era aceite. Porque cuando el esposo llegó, las lámparas tenían que estar llenas. Yo declaro ahora, toda frialdad espiritual cae por tierra. Todo cansancio en la fe pierde fuerza. Jesús habló de las 10 vírgenes en Mateo 25.